nos llenes de tu sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy quería predicar sobre Jesús en el camino y cómo nosotros, conforme vamos desarrollando vida, encontramos a Jesús. Quédate con esto, ¿de acuerdo? Hay un sector del cristianismo que va hacia lo místico, hacia estar solo, a encontrar a Dios, a tener un encuentro en Dios, con Dios, en esa cámara privada, de la cual hemos predicado y predicamos mucho. Pero luego también hay otro sector que va no solo a hablar del amor en Dios, sino el amor con Dios. Es decir, que cuando sales a la calle vas caminando y vas viendo el obrar de Dios en tu entorno, cómo Dios te abre puertas, cómo Dios te cierra puertas, cómo Dios te guía, cómo Dios te habla, etc. Entonces, en esta mañana quería compartir sobre ese amor con Dios, ese caminar con Jesús. Y para ello miraremos de un texto, pero quería antes pedir permiso a Wendy, si me permite, leer el WhatsApp que recibí antes de ayer tuyo. ¿Sí? ¿Me permites? Vale. Después de esta presión que te... ¿Vale? Cualquiera dice que no, ¿no? Y dice, no. Vale, gracias, Wendy, por tu generosidad. Y Wendy me escribe y me dice... yo le pregunto cómo le ha ido el carnet de conducir que está haciendo allí en la autoescuela de nuestros hermanos de Tarragona. Un aplauso ahí a los de Tarragona, de Roda de Bará. Y le digo, ¿cómo te fue el carnet de conducir, el examen? Y dice, bueno, me he regresado, bueno, habla mexicano, regresado no lo diría yo, pero ella lo dice, soy textual, literal. Me he regresado con el carnet de conducir, perdón, me he regresado sin el carnet de conducir, pero creo que con el carnet del reino. Ayer el Señor me tenía en un viaje misionero. En el tren pude orar por un chico que iba con muletas, que le dolía la pierna y le dejó de doler la pierna. Quedó súper impactado, le hablé de Jesús y me preguntó por la iglesia. Después pude orar por la directora de la autoescuela. Y hoy por la mañana, antes del examen, oré por mis compañeros de examen. A uno de ellos le conté que Jesús viene pronto a restaurar todo. Todos mis compañeros pasaron, excepto yo. Es que no oraste por ti, oraste por todo el mundo, no oraste por ti. Bueno. y dice, todos mis compañeros pasaron excepto yo, y hay un emoticón de esos. Durante el examen, un hombre se me lanzó contra el coche, muy raro, o sea, han pasado cosas, si quieres el domingo te cuento más. Wow. Esto se pone muy interesante, un aplauso para Wendy. Por su generosidad de poder compartir ese testimonio que simplemente dice que mientras caminamos vemos a Jesús. Y Jesús está en medio y desarrollamos el reino. De hecho, cuando en Mateo 28 pues dice, id y predicad, id es mientras vais caminando, va Felipe, encuentra un carro que escucha que está leyendo de Isaías, oye, ¿quieres que te explique? Y al final acaba bautizándolo. Bueno, es mientras vas en tu trabajo, en tus estudios, con tu familia, en la playita, tomando un café, mientras vas integrar a Dios. Y yo quería compartir sobre el camino de Emaús. Puedes quitar, si quieres, ya la imagen. Simplemente hoy no os vamos a poner imágenes, simplemente permíteme hacer una predicación hilativa, es decir, leeré versículo a versículo de una historia e iremos dando algunos aspectos en torno a esto. Y dice, es la historia de Lucas, capítulo 24, y es la historia que conocéis como el camino de Emaús. Lucas, capítulo 24, versículo 13, y utilizaré la versión Reina Valera 60, ¿vale? Dice, y aquí dos de ellos se está refiriendo a dos discípulos que habían presenciado algo. Resulta que Jesucristo había muerto, se supone que un viernes, y al tercer día, se cuenta por el viernes, el sábado, el domingo, al tercer día, el domingo, resucitó y unas mujeres fueron a ver el sepulcro, veían que la piedra estaba abierta, que había un ángel en el lugar, que Jesús no estaba, entonces sospechaban de que, bueno, ha resucitado, veían a un hortelano que al final era Jesús, y entonces
volvieron, lo dijeron a los apóstoles, Pedro y Juan fueron, vieron que realmente la tumba estaba vacía y estos discípulos presenciaron el testimonio que ellos venían, estas mujeres y estos hombres, y eran discípulos, pero cometieron un error, que es que en vez de quedarse en Jerusalén y decir, bueno, esto se está poniendo interesante, pues decidieron irse con la tristeza de no quedarse con la resurrección de Jesús, sino quedarse con que Jesús murió. Y eso es muy triste porque para ellos Jesús era el Mesías esperado, que todo el Antiguo Testamento está hablando claramente de ese Jesús que va a venir y va a restaurar todas las cosas. Muchos de ellos pensaban que sería con una victoria política contra el Imperio Romano, otros con algo espiritual, pero de cualquier manera que era Dios que venía. Y al ver que había muerto en una cruz con 33 años y tan débil, y además fue uno de los primeros que murió en la cruz, y no parecía que tenían señales de nada más poderoso que lo que había hecho, pero que no había restaurado nada de lo que esperaban en sus mentes, con tristeza se iban alejando de Jerusalén. Y eso a veces nos pasa, que tenemos unas expectativas de Dios o incluso unas promesas de Dios que vemos que se truncan, y entonces pasamos al otro lado, que es la tristeza, el desánimo. No te sientas mal por sentirte desanimado o triste. Yo esta semana he tenido mi retiro espiritual porque Alicia y Joel estaban de campamento y hubo un momento que yo escribía en mi diario, Dios, ¿por qué paso de la tristeza a la alegría en tan pocos segundos? O sea, el corazón es algo que no podemos controlar y de pronto se me iba la tristeza, de pronto tenía mucho gozo, de pronto a los 10 minutos estaba triste. Y era porque iba reflexionando cosas que iban activando o simplemente ni entendía mi corazón. Entonces, no te preocupes por estar triste o estar desanimado, pero sí preocúpate por volcar esos sentimientos a Dios y decir, Señor, estoy triste. Haz algo con esta tristeza, te la entrego, dame tu gozo, dime de dónde viene esto, qué me quieres enseñar. Pero ellos se quedaron en la tristeza, que igual te pasa a ti o me ha podido pasar a mí, de tener unas expectativas que no se cumplen y de pronto tomar el camino de, bueno, pues eso no sería verdad, y te vas retirando, ¿no? Y estos dos hombres se retiraban y dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que está a unos kilómetros de Jerusalén, caminando, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, es decir, que algo bueno que sí que hicieron es que, a pesar de retirarse de Jerusalén, de donde las cosas se estaban poniendo interesantes, de pronto ellos quisieron hablar de esas cosas y transmitir esa tristeza y decir, es que, ¿cómo es posible? Venía a establecer el reino y mira cómo ha muerto y ahora, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos hacia Emaús y ellos compartían o incluso discutían. Alguno quizás decía, bueno, seguramente que Jesús era Dios y algo habrá, y el otro diría, pues yo no lo veo, y en esa discusión, ahí, buscando las cosas del reino, ahí va a intervenir Jesús. Y es muy bueno, ahora tenemos tiempo de verano, y el tiempo de verano es precioso porque para mí yo lo tomo como un tiempo de sabaz, ¿no? de tranquilo, de descanso. Paramos muchas actividades de iglesia, los líderes descansan mucho, los grupos de vida, para centrarte en Dios, para buscar en Dios, para disfrutar también de la playa, para poder disfrutar de las grandes cosas que Dios hizo, porque Dios no le dio a Adán y Eva un paraíso simplemente para que se metieran en una cueva a orar, o sea, para disfrutar también. Y es bueno, pero que integremos a Dios en las conversaciones. Hay una persona en la iglesia que me dice, bueno, pues fui con este grupo y estaba intentando en todo momento sacar un tema de Jesús para que habláramos de Jesús. Pues eso es bueno, esa intencionalidad de decir, porque hablar de cocina o hablar de deportes y tal está bien, pero llega un momento que no te llena y necesitas hablar de aquello que te llena, que es Jesús. Y entonces, qué bueno que ellos hablaban, y entonces es cuando Jesús se acerca de una forma especial. Y leemos el texto que dice, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Entonces de pronto ya no eran dos, como la imagen que habíamos pasado, ahora eran tres. Jesús estaba en medio, pero con una peculiaridad, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Es decir, estos dos discípulos veían a un Jesús, pero con un rostro, o ellos no reconocieron que eran Jesús. Era un hombre que se les acercó y, ¿vais para Emaús? Sí, vamos juntos. Y caminaron hacia allá.
Y dice, mas los ojos de ellos estaban velados, lo he dicho, y dice, y les dijo, y Jesús intervino, como decía de esa persona que me decía, con una pregunta. Y Jesús muchas veces nos viene con preguntas. De hecho, nuestro corazón muchas veces abre preguntas. ¿Por qué Dios tan bueno, pues hay mal en el mundo? ¿Por qué Dios, si me ama, pues ha permitido esta situación? ¿Por qué si tengo ahora, me ha venido tanto dinero, pues cómo Dios quiere que yo lo use? Sí, nos genera preguntas, pero no descartes de que Jesús puede provocar esas preguntas en ti para ver cómo respondes. Jesús ya conoce de tu fe, de tu fidelidad, de tu amor, de tu generosidad, conoce todo, pero quiere ir en profundidad a cómo tú te ves, para Él mostrarte cómo tú eres. Y dice, ¿qué pláticas, esta es muy latina, qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Es una pregunta que dices, oye, y ahora que lo dices, ¿por qué estamos tristes, no? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, atención, aquí hay dos discípulos, uno se llama Cleofás y el otro no se sabe. Yo recuerdo cuando hice el seminario bíblico, recién convertido, me pusieron un examen que salía la pregunta de Emaús y me pusieron en el examen cómo se llamaban los dos personajes del camino de Emaús. Y yo creo que tenía casi todo bien, pero esa pregunta no había manera de... Y entonces, como no tenía ni idea, puse un interrogante. Y luego me puntuaron la mitad de la puntuación bien. Sí, exacto, es un interrogante. Y digo, bien, ¿sabes? O sea, en mi ignorancia fui hasta, no sé si quedó un 9,5 y digo, no alcancé el 10, pero al menos el medio me lo saqué, ¿no? Y entonces uno no se conoce, el otro se llama Cleofás. Y dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Jesús se hizo como el despistado. Dice, entonces le dijo, ¿qué cosas? Para ver no lo que había sucedido, sino cuál era la respuesta en el corazón. Porque aquí sí podemos hablar de Dios, pero si preguntamos a cada uno de vosotros quién es Dios para vosotros, seguro que tendríamos pues 100 respuestas diferentes. Y Dios lo que le interesa es cómo se refleja su verdad en nuestro corazón. Y dice, ¿qué cosas han sucedido? Dice, ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Error. Han tenido todo el Antiguo Testamento, toda la obra de los judíos que han preservado, toda la historia de que iba a venir el Mesías, el Hijo de Dios, que era Dios mismo, que iba a venir y iba a morir, que iba a ser el Salvador, y ellos se quedan con un profeta que hacía milagros. Bueno, eso era Elías. Pero qué poca concepción de la verdad de Dios. Y guárdate esta frase, la verdad es lo primero que uno olvida. A veces te dicen una palabra y dices, es verdad, y oran por ti, es verdad, y te vas y a la hora siguiente ya está uno dudando, y la verdad es lo primero. En cambio, la mentira arraiga muy rápido. Y tenemos que ser guardadores de la verdad. Dice la palabra Job, capítulo 31:1, que puso un guarda en sus ojos para no ver mujer virgen. Pues de la misma manera tenemos que poner un guarda en nuestros oídos para filtrar y que la verdad entre y que no salga de nuestro corazón. Y entonces ellos decían, ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte? Y lo crucificaron. Estamos tristes por eso, de alguna manera. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido, ese mismo domingo de resurrección. Y entonces, fíjate que ellos se quedan en la esperanza de su corazón. Y a veces hay vídeos de estos, ¿no? Incluso una apologética que hemos pasado que dicen, bueno, ¿quién crees que es Dios? ¿Crees en Dios? Sí, bueno, ¿y cómo es Dios? Bueno, no creo que exista, pero hay una energía ahí. Y cada uno se monta la historia de Dios que piense y esperábamos que. Y ellos se habían imaginado que restauraría pues, a nivel de gobierno y que los romanos se irían, pero nunca en la Biblia dijo eso, sino que nosotros interpretamos lo que queremos.
A veces nosotros vamos a leer la Biblia con nuestras gafas de sol e intentamos buscar lo que nos conviene leer. Y al final decimos, no, si es que lo pone claro, porque tú te has autoconvencido. Pero Dios nos invita a quitarnos las gafas y ir a la Biblia y decir, Señor, ¿qué es lo que dices sin que yo interrumpa o interfiera en tu verdad? Y si ellos lo hubieran hecho, hubieran entendido. Mira cómo continúa el texto. Dice, nosotros esperábamos, para coger carrerilla, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que nos ha acontecido. Pero hay un giro ahí que dice, aunque... Y ahora viene el poder del testimonio que ha calado un poquito en la mente de ellos. Y uno de ellos dice, aunque... También nos ha asombrado que unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y cómo, es decir, de noche, antes de que amaneciera el día, dice, ¿y cómo no hallaron su cuerpo? Y vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, refiriéndose a Juan y Pedro, es decir, ellos eran discípulos también. Y dice, fueron unos al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces, de alguna manera es como, estoy triste, me creo mi película de que Jesús va a hacer esto, esto y esto. Y seguramente a ti te ha pasado decir, yo sabía, yo creía que los papeles, si Dios me ha traído a este país, pues se iban a resolver rápido. Yo creía pues que este tema de salud, hemos orado a Dios, pues que sería sano al momento. Yo esperaba que ese amigo, pues si es cristiano, pues respondiera de tal manera. Y al final creamos nuestra expectativa y luego bajo esa expectativa viene la frustración y la tristeza porque no se cumple. Pero ¿cómo desarticular esa expectativa? Como hizo Jesús con preguntas. Ve a esa persona y dice, ¿por qué esperabas que Jesús te sanara inmediatamente? ¿Por qué esperas que esa persona no te falle nunca si somos personas falibles? ¿Has hablado con esa persona? ¿Has hablado con esos papeles? ¿Has vuelto a llamar al abogado? Bueno, Dios igual tiene un propósito en la espera para seguir cultivando tu fe. ¿Cuántas veces Dios me ha dicho, no te doy todavía esto porque estoy trabajando en tu corazón? Y hasta que el corazón no está firme, ¡pum!, no te da. Bueno, Dios tuvo su propósito. A Dios en el fondo le es igual, permíteme decirlo así, la salud, los papeles, las amistades, los ministerios. Lo que le importa es tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y eso es lo que realmente debe reflejar el amor y la adoración a Cristo. Antes Rosa decía de que no necesariamente tenemos que adorar a Dios con canciones. Podemos hacerlo sin canciones, decir quién es Dios para nosotros y con nuestro dinero, con nuestro trabajo, con nuestro tal. Y eso es lo que Dios quiere, que vea en nosotros un corazón conforme al suyo. Y entonces Jesús entra con preguntas y te invito, si ves a alguien que está ofuscado, triste, con sus expectativas, hay quien dice, es que estoy enfadado con Dios, ¿no? Y digo, pues como se enfade contigo, vas a flipar. ¿Sabes? O sea, a ver quién es más grande. Y realmente no te puedes enfadar, sino que algún error en tu expectativa se ha girado. Y con preguntas y puedes rascar y puedes ayudar a esa persona. Y Jesús lo hizo y dice... les dijo. Y aquí es importante que tú seas testimonio de las verdades de Dios. Jesús no siguió caminando y dice, jo, y luego llegó a su casa y mamá María, hermanos, jo, la gente está fatal en esta sociedad, mira lo que han pensado. Y no se queda ahí, sino que interviene para crear influencia. Permíteme decir algo doctrinal un poco más profundito, ¿vale? Pero resulta que cuando empieza la Biblia y dice que la tierra, que Dios creó en el principio los cielos y la tierra, y que la tierra estaba desordenada y vacía, permíteme, eso viene de dos términos en hebreo, que es tohu y bohu, y tohu, que es desordenada, en realidad lo que quiere decir es que no tenía forma. Es decir, es eso, ¿no? Como si quitas el esqueleto y te caes, no tiene forma. Pero ¿cómo se crea forma? Informando. Vamos a ayudarnos del léxico, ¿no? Si tú informas a las personas que tú eres cristiano, ya te tienen como referente de esta persona va a ser honesta, encaja, esta persona puedo confiarle un secreto, esta persona tiene una espiritualidad.
Y es muy bueno que se informen en tu trabajo, en tus estudios. Simplemente, no, es que yo soy cristiano. ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien, y el domingo fui a la iglesia. ¿Cómo se? ¿Vas a la iglesia? Te informo, porque eso va a dar forma y igual después de unos meses te dice, oye, igual un día te acompaño. Pero independientemente de si viene o no viene, tú has informado y has hecho tu labor. No te desanimes porque las personas no se convierten. No te desanimes porque invitas a personas que no vienen. Jeremías tuvo una vida dolorosísima de viendo el pueblo de Israel cómo se lo llevaban a Babilonia y no se le convirtió nadie. Y tiene un libro así de grande. Pero él hizo su función y tu función y la mía es informar, dar forma para que no esté la tierra desordenada y vacía, sin forma y vacía, sino que podamos informar, dar forma y que la gente diga, sí, Manolito, el otro, Pedrito, no sé qué, pero ese es cristiano. ¿A quién voy a decir? Recuerdo que una compañera, bueno, más que compañera, ya sabéis que soy profesor y estaba en un instituto y la conserje había perdido al padre y la conserje, bueno, es esa persona que está dentro de una urna y día y noche está ahí casi. Y entonces tienes que ir allí para hablar con ella. Y digo, hola, perdona, mira, estas fotocopias. Y digo, oye, y siento lo que ha pasado con tu padre y tal. Y me coge la mano y dice, gracias porque sé que tú me entiendes. Porque sé la fe que hay en ti. Y era porque a ella le sonó de que yo era cristiano. Y eso es importante, que sepan dónde mirar porque eres un referente y que tú hices las velas y digas, yo soy cristiano, yo voy el domingo a la iglesia, yo tengo una fe, ¿puedo orar por ti esa enfermedad? Porque esta sociedad tiene muchas cosas. Tiene mucho dinero, mucho entretenimiento, mucha diversión, mucho fútbol, mucho lo que quieras, mucha música, mucha creatividad, mucho lo que quieras. Pero faltan líderes. Y líderes simplemente quítale el nombre si te pesa. Son ejemplos. Y es que digan, blanco, 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 rojo, blanco, blanco. Ese rojo, ¿qué tiene de especial? La sangre de Jesús, una palabra de esperanza, una vida incluida. Y Jesús interviene con poder. Y voy a acelerar porque creo que de mis 25 minutos me quedan 2,5. No estoy acostumbrado. Y entonces dicen que los pastores cuando se le calienta el corazón se le alarga la lengua, ¿sabéis eso? Pues yo, ¿sabes? O sea, disculpadme. Entonces Jesús dijo, y aquí viene vamos a decirle el hachazo, ¿no? Decir, esta es la verdad. Y tiene que poner cosas sobre la mesa y decir, oh insensatos y tardos, va fuerte, ¿eh? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Cómo no creéis la Escritura? ¿Qué fe os falta? ¿Qué razonamiento os está faltando? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Si está escrito aquí, si no puedes ir fuera de aquí, no es necesario. Todo está escrito aquí, tenemos todo y mucho más. No se acaba este pozo, pero tiene toda la verdad revelada. Y continúa diciendo, y comenzando desde Moisés, Jesús le predicó. Desde Moisés se refiere al Pentateuco. Dice, y de los profetas, el resto del Antiguo Testamento, la parte profética. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que le estaba diciendo. Predicar el Evangelio, transmitir la verdad de Dios, decirlo con la convicción, no solo con fe, es que tengo fe, no tengo fe, algo mucho más profundo. Alex me enviaba un vídeo de una persona que hablaba de que fe realmente, y era algo que yo también había visto, ¿no? De que fe realmente no es, la fe, no tengo fe, tengo confianza en que va a ganar mi equipo de fútbol, eso es fe, es confianza. No, es firmeza, es una persona que tiene cimientos. Eso es tener fe, soy firme. Y Jesús, evidentemente, mostró toda firmeza, decir, esta es la verdad. Y me invito o como Wendy hacía en su mensaje esta es la verdad, que Jesús va a venir pronto.
Y la directora de la autoescuela lo cenaría, pero bueno. diciendo, hoy cuando me levanté no esperaba este discurso, ¿no? Y entonces dice, y acaba la historia, y acabo la historia para ser un poco fiel a mi promesa de no alargarme. Y dice que ya después de explicarle todo, Jesús ya había acabado y dice, hizo como, bueno, yo continúo. Ellos llegaban a Emaús y dijo, no, quédate con nosotros. Y le obligaron a quedarse. Y Jesús, bueno, si le obligas a quedar a Jesús, se va a quedar y te va a responder. Y si insistes, te va a responder. Y entonces Jesús se sentó a la mesa con ellos, cenaron juntos, y hubo un momento que cogió el pan, y en el momento de partir el pan, ¡pum!, el velo de los ojos se descubrió y vieron a Jesús. Mira cómo han visto a Jesús en todo un proceso, caminando y hablando de las cosas de que estaban tristes, pero hablaban de las cosas de Jesús. De pronto se le acerca y les pregunta, y entonces responden a Jesús y dice, es que me siento así, yo tenía expectativa, y te lo estoy diciendo para que lo tomemos como patrón. Esto, de hablar de las cosas de Jesús, de exponer nuestras tristezas y nuestras expectativas, luego de pronto nos viene un sablazo con la palabra de Dios y dice, wow, esta es la verdad, y al final dices, es Jesús el Salvador. Es quien Dios me limpia de todo pecado, es quien me hace estar seguro. Y voy a acabar con un versículo que me apasiona, como todos, y no desmerezco ninguno, pero Isaías 25 dice, el Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza, esa palabra que decíamos. Pero fíjate en una cosa, que cuando dice tus consejos antiguos, en el hebreo tiene diferentes acepciones, y uno de ellos es tus planes antiguos. Y ahora te voy a invitar a que imagines lo siguiente, que es verdad, que es que el plan de tu vida está trazado desde antes de la eternidad y que estás recorriendo una guía que Dios ya prevé. Estás subido en un tren que ya tiene una vía y un destino. Y solo te queda o afanarte y preocuparte por las cosas y estar preocupado dónde irá el tren, si descarrilará, si no, y etcétera, etcétera. O bien tienes la opción de mirar por la ventana y disfrutar del paisaje. Disfruta del trayecto. Disfruta del trayecto porque su palabra en Isaías 25:1 dice que sus planes perfectos desde antigüedad están trazados, pero se cumplen con verdad y con firmeza. Y vamos a añadir con la bondad y el privilegio a nosotros que dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces simplemente quería invitarte en esta mañana, si no conoces a Jesús y no tienes una experiencia con Él, pues me gustaría darte la oportunidad para que no sea ese Jesús que uno está velado y dice, no acabo de entender lo que está pasando en mi vida, sino que lo reconozcas, que incluso seguramente en tu vida ya ha sucedido en algunas ocasiones. Recuerdo que una compañera de Juventud para Cristo, una misionera americana, tenía un amigo y dice, Xavi, tiene este chico tantas preguntas, queda un día a tomar un café. Y fuimos ahí al Starbucks aquí al lado de Plaza España y tomamos un café. Y yo le dije, ¿en algún momento tú has visto a Dios obrar en tu vida? Y él, que era como ateo así, dice, bueno, algo que no he explicado a nadie es que un día iba con el coche y me estrellaba contra un muro, o sea, me estrellaba. Y yo no sé qué pasó, que de pronto me vi en la carretera y seguí funcionando. Y sé que eso no venía de mí. Y digo, ¿ese es Dios? Y dice, sí, yo sé que ese era Dios. Es decir, cuando tú exploras en tu vida te das cuenta que Dios ya se ha asomado en tu vida de diferentes maneras. Entonces, si quieres conocer a Jesucristo en esta mañana y comenzar